Un minuto, chicos.
Chicos, disculpen que me salí de la clase. ¿Me escuchan ahí? Vamos a comenzar. Estamos grabando, ¿no? Sí. Vamos a compartir pantalla. Espero que me escuchen bien, que no me escuchen entrecortado. Hoy día vamos a hablar de los órganos de los sentidos, como yo les decía. ¿Están viendo mi diapositiva? Estoy compartiendo pantalla. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces yo les decía que íbamos a hablar de los órganos de los sentidos, vamos a hablar un poco del ojo y vamos a hablar un poco de oído y en la práctica vamos a reforzar mucho más los conocimientos. Entonces, fácil. Vamos a hablar del ojo. Comenzaremos con el ojo. Gracias a la clase del día de hoy, ustedes van a conocer la embriología y también vamos a ver algunas patologías. Van a poder entender algunas patologías si conocen un poco de embriología. Entonces, el ojo, más o menos, va a empezar a desarrollarse a los 22 días, ¿ya? Van a aparecer como unos surcos profundos a los lados del prosencéfalo. Vamos a ver algún dibujo. Bueno, acá como yo les decía, vamos a hablar de cómo se forma el ojo, vamos a hablar de cómo se forma el oído y vamos a hablar también de cómo se hace la morfogénesis, los genes y también algunas alteraciones patologías, para que ustedes puedan entender algunas enfermedades. Vamos a ver cómo se forma el ojo, todas las partes del ojo, vamos a hablar de cómo se va a formar el cristalino, la córnea, etcétera. Vamos a ir viendo también cómo va a llevar relación con nuestro sistema nervioso. Ya. Yo les decía que el ojo más o menos va a aparecer a los 22 días, a la cuarta semana. Se va a producir a partir del neurodermo del cerebro anterior. También va a formar parte del mesodermo y también el ectodermo superficial de la cabeza y de las crestas neurales. O sea, varias van a intervenir para la formación del ojo. Les repito, va a ser del neurodermo del cerebro anterior, el mesodermo y también va a intervenir el ectodermo superficial de la cabeza y también las células de la cresta neural. Vamos a ir viendo. Yo les decía que van a aparecer como dos surcos. Entonces van a aparecer dos surcos ópticos. Miren acá la cabecita de nuestro embrión. Aparecen dos surcos ópticos. Van a aparecer dos surcos ópticos. Un minuto. Ratito, chicos. Ya, bueno, les decía que aparecían dos surcos ópticos más o menos a los 22 días de vida. Cuando estamos cerrando, ¿se acuerdan la neurulación? Cierra el neuroporo anterior, cierra el neuroporo posterior y van a aparecer dos engrosamientos ectodérmicos, donde en la superficie del embrión, en la superficie de la cabeza, y van a empezar a formar la placoda del cristalino. Se empieza a formar lo que es el futuro cristalino, la placoda del cristalino. Tanto se va a formar la placoda del cristalino y también al mismo tiempo se está formando cerca de los 22 días también se va a formar la placoda óptica, lo que es después el sistema auditivo, ¿no? Bueno, entonces, miren acá, los surcos ópticos que aparecen se van a empezar, ustedes van a ver que se van a empezar a evaginar y van a formar, estos surcos van a empezar a formar unas vesículas. Se evaginan y forman unas vesículas ópticas que se van a poner en contacto, este que está acá, este que estoy resaltando de rojo, vendría a ser el ectodermo superficial. Entonces, estas vesículas que se están evaginando se ponen en contacto con nuestro ectodermo superficial y poco a poco van a empezar, acá van a ponerse en contacto, acá se ponen en contacto con nuestro ectodermo. Luego de eso, lo que va a pasar es que estas vesículas, después que se pusieron en contacto, se invaginan. Se empiezan a invaginar estas vesículas ópticas se invaginan después de que se pusieron en contacto con el ectodermo superficial y forman
lo que es la cúpula óptica. Empiezan a formar lo que es la cúpula óptica. Empiezan a formar la cúpula óptica. Bueno, entonces, empiezan a formar lo que es la cúpula óptica. Si yo dibujara la cúpula óptica, fuera más o menos así. Empiezan a formar lo que es la cúpula óptica. Entonces, vamos a ver, entonces todo comenzó con que aparecieron dos engrosamientos ectodérmicos en la cabeza de mi embrión. Luego de eso se evaginaron y luego después de que se evaginaron se pusieron en contacto con el ectodermo de superficie y luego se invaginan y forman la cúpula óptica. Después de que forman la cúpula óptica, vamos a ver que cuando forman la cúpula óptica, vamos a encontrar acá dentro una fisura. Esta fisura se llama fisura coroidea. Entonces, esta de acá vendría a ser la fisura coroidea. Entonces, vemos acá que cuando también se invaginó, ¿ya? Lo que se invaginó y formó la cúpula, dentro va a quedar el cristalino. Acá se va a formar el cristalino. Lo que estoy pintando ahí sería el cristalino. Entonces, el cristalino se formó cuando nos pusimos en contacto con el ectodermo de superficie. No lo pongas en la cama, por favor. No lo... Entonces vamos a tener que, vamos a encontrar que dentro de la cúpula de la cúpula óptica vamos a tener que se va a formar una fisura que hablamos que se llama fisura coroidea. A través de esa fisura va a correr un vaso importante que se llama la arteria coroidea. Por acá va a correr una arteria importantísima que se llama arteria coroidea. Por acá va a estar nuestra arteria coroidea. Primero va a llamar el nombre de arteria hialoidea. Acá sería hialoidea. En la fisura coroidea corre la arteria hialoidea. En la cúpula óptica se va a formar luego lo que es la pupila. Acá dentro se va a formar lo que es la pupila. Se va a ir formando la pupila. Entonces, primero teníamos unos surcos que luego se evaginaron, formaron las vesículas ópticas que se ponen en contacto acá con el ectodermo de superficie, se ponen en contacto con el ectodermo de superficie, luego de que se ponen en contacto se invaginan, se van a invaginar para formar lo que es la cúpula óptica. Vamos a ver que el tejido ectodérmico invaginado para formar esta cúpula óptica y adentro y dentro de la cúpula óptica se va a formar la fisura óptica y dentro de esta va a estar la arteria hialoidea. ¿Listo? Miren acá, sencillo, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte a esta cúpula óptica, se vería así. Vamos a ver acá. Y nosotros, acá estaría, vamos a ver acá. Ya. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte a la cúpula óptica, lo veríamos así. La cúpula óptica va a tener dos capas, una capa externa y una capa interna. Esta que está aquí vendría a ser la capa externa y luego vamos a tener también una capa interna. ¿Qué va a pasar?
Entre estas dos capas, vamos a tener un espacio. Este espacio se llama espacio retiniano. El que está aquí se llama espacio intrarretiniano. Vamos a ver que al inicio vamos a tener este espacio intrarretiniano entre las dos capas. Luego, este espacio va a desaparecer. Va a desaparecer el espacio interretiniano y vamos a ver que la cúpula, cuando desaparece este espacio, va a quedar formado por dos capas. Vamos a dibujarlo ahora. Este espacio intrarretiniano yo les decía que desaparecía y vamos a ver que va a cambiar a dos capas. Un ratito. Va a quedar dividido en dos capas. Vamos a dibujarlo. Esta es la cúpula óptica. Acá va a tener una capa. Esta es la misma capa. Vamos a tener cuando desaparece este espacio interretiniano, va a quedar hacia afuera que la capa externa ahora se va a convertir en capa pigmentaria. Esta va a ser la capa pigmentaria y la capa interna va a ser la capa nerviosa. Entonces, como yo les decía, vamos a tener que el espacio interretiniano que está en la cúpula va a quedar formado ahora por dos capas, porque nuestro espacio intrarretiniano desaparece. Va a quedar una capa externa que viene a ser la pigmentaria y la interna que va a ser la nerviosa. Las dos capas, estas dos capas van a formar la retina. Estas dos capas van a formar lo que llamamos retina. Entonces, estas dos capas van a formar lo que es la retina. Entonces tenemos que la vesícula del cristalino va a presentar unas fibras, ¿tá? Que después van a formar lo que es el cristalino definitivo. Vamos a dibujar acá. Estas fibras que estoy dibujando ahora van a formar en el futuro lo que es el cristalino. Listo. Entonces vamos a ver que después esta cúpula óptica, vamos a ver, es como que la dividiéramos en 5 partes. Vamos a poner aquí. Esta cúpula la vamos a dividir en 5, ¿ya? Para poder entender. La vamos a dividir en 5, como que la vamos a cortar. Entonces, si la cúpula la dividiéramos en 5, vamos a ver que en los 4/5 posteriores, o sea, en esta zona que está acá, va a estar lo que es el área visual. En el quinto anterior vamos a encontrar el área ciega. Entonces vamos a tener un área visual y un área ciega. ¿Y por qué se le dice área visual? Área ciega, porque en el área visual, que vendría a ser los 4/5, vamos a tener en esta zona conos y bastones, ¿ya? Conos y bastones que van a recepcionar las imágenes. Son
fotorreceptores. Eso lo vas a encontrar en los 4/5 posteriores de lo que es el ojo, de la cúpula. Vas a encontrarlo en los 4/5. Entonces, en los 4/5 yo voy a encontrar conos, bastones por acá. En cambio, en el primer quinto no lo voy a encontrar ahí, ¿ya? Estos conos, bastones, lo voy a encontrar solamente en los 4/5. Y en esa zona le vamos a llamar área visual. ¿Por qué? Porque está el área donde están los conos y bastones. Conos y bastones. Entonces, el área visual, 4/5, la parte anterior vendría a ser el quinto ciego. Entonces, en el área visual están los fotorreceptores, que vendrían a ser los conos y bastones, que nos van a ayudar a recepcionar la imagen. Y en el quinto anterior, repito, es el área ciega. No hay conos, no hay bastones. Entonces, en el área ciega, nosotros no vemos por ahí. Nosotros vamos a ver gracias al área visual, ¿no? Es todo un sistema, no es tan simple, porque todo ya sabes que tiene que ir al cerebro. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver que en los 4/5 vamos a encontrar también células nucleares externas e internas. También vamos a encontrar células de la mácula, células ganglionares, sus axones. Vamos a ir viendo, un ratito, que sus axones se van a ir uniendo y van a quedar conectados a lo que es el nervio óptico. Un minuto. No quiere cambiar de color. Bueno, vamos a pintar acá. Todo esto, todos estos de acá, van a quedar conectados, yo les decía. Todos quedan conectados. ¿Van a quedar conectados a dónde? Van a quedar conectados a acá, que vendría a estar el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que estas células ganglionares es como que se van uniendo con sus axones y van formando lo que es el nervio óptico, que vendría a ser el área visual, ¿no? En los 4/5, porque ustedes saben que hacia adelante va a estar el área ciega, que va a formar también estructuras importantes, que luego, que ahora vamos a conocer, que vendrían a ser lo que es el cuerpo ciliar, el iris, van a estar en el área ciega. Entonces, vamos a ver acá, como yo les decía, acá también vamos a tener estructuras importantes. Aquí vamos a dibujar, se va a formar también, aquí el área ciega. Vamos a tener acá que se va a ir formando el cuerpo ciliar, el iris, y acá vamos a tener una membrana importante que es la membrana iridopupilar. Por acá se va a formar una membrana, y esta membrana se llama membrana iridopupilar. La membrana iridopupilar que se está formando aquí ya es transitoria. Vamos a ver que va a aparecer también una membrana laxa que va a recibir el nombre de coroides. Vamos a dibujarla, que estaría por acá. Por acá se va a formar una membrana. Esta membrana le vamos a llamar coroides. Ven aquí, se forma esta membrana. Esta membrana en la parte anterior va a llevar el nombre de esclerótica. Y vamos a ver que en la zona acá posterior sería coroides y esclerótica. La coroides se va a asemejar lo que es la pía madre
y la esclerótica vendría a ser la dura madre. Esa membrana, miren acá, va a cubrir todo hasta la parte anterior para formar lo que es en la parte anterior, lo que es la cámara anterior. Acá va a formar aquí lo que es la cámara anterior y también va a dividirlo en cámara posterior. Vamos a tener que entre el iris y el otro se va a formar esta membrana que yo les decía que se llama membrana iridopupilar. Esta membrana iridopupilar es transitoria, o sea, esa membrana después tiene que desaparecer. Em, Al inicio, como ustedes ven por esta membrana iridopupilar, no va a haber comunicación entre lo que es la cámara anterior y la cámara posterior, pero luego desaparece, es temporal. Si esta membrana no desaparece, si esta membrana iridopupilar no desaparece, el- la persona que no le desaparezca va a tener lo que es ceguera, una ceguera congénita, porque la membrana iridopupilar ya sabes que tiene que desaparecer. Entonces, vamos a ver que luego el cristalino va a tener que terminar de formarse, ¿no? Vamos a ver que también que lo que es, acá tenemos que todo va a quedar unido a lo que es el nervio óptico. La arteria hialoidea que la habíamos conocido va a quedar en la parte central después. Después vamos a ir viendo que va a quedar en la parte central y va a empezar a formar la arteria central de la retina. Va a empezar acá a formar lo que es la arteria central de la retina. No sé si la ven aquí de rojo. Va a empezar a formar ahí la arteria central de la retina. Entonces, va a formar lo que es la arteria central de la retina. Vamos a ver que todo esto que está aquí, un ratito, toda la zona que ustedes ven acá, la zona que le estoy señalando acá, todo esto que está aquí, lo que estoy señalando de rojo, vendría a ser el pedículo óptico. El pedículo óptico, si te preguntan a ti que el pedículo óptico, ¿por quién está formado? Estaría formado por vía madre, que es lo que está acá en rojo, dura madre, que es la membrana que estuvo cubriendo, también estaría formado por la arteria central de la retina y también por el nervio óptico. Esta de acá es la arteria central de la retina y en verde tenemos al nervio óptico. Todo esto va a formar lo que es el pedículo óptico. Entonces, si te pregunto, ¿quiénes forman el pedículo óptico? Lo forma la arteria central de la retina, lo va a formar el nervio óptico, lo va a formar también lo que es la pía madre y dura madre. Al final, como yo les decía, la arteria hialoidea va a ingresar y va a quedar en la parte central de la retina y va a cambiar de nombre. Ahora ya no le vamos a llamar arteria hialoidea. Esta arteria va a estar irrigando todo lo que es la cara interna de la retina, la cara posterior del ojo, y ahora va a cambiar de nombre a arteria central de la retina. Entonces, podemos repetir, teníamos que al día 22 teníamos dos surcos ópticos que luego se evaginan y van a ponerse en contacto con el ectodermo de superficie para formar lo que es el cristalino, y vimos que después de eso estas vesículas se invaginan y van a formar lo que es la cúpula óptica. Luego vimos que se formaron dos membranas, que era la capa externa, la capa interna, y entre estas membranas teníamos el espacio interretiniano que luego desaparecía y formaban
lo que es la capa pigmentaria. Ratito. Van a formar lo que es la capa pigmentaria y lo que es la capa nerviosa. Acá, toda esta que estoy pintando vendría a ser la capa pigmentaria. Toda esta que está acá vendría a ser la capa pigmentaria. Y dentro tenemos la capa nerviosa. En la capa nerviosa, ustedes ya saben que vamos a tener diferentes estructuras. En la capa nerviosa vamos a tener estas células que son vamos a tener conos, bastones, vamos a tener también células ganglionares en esta zona y vamos a ver que si dividimos la cúpula lo dividimos en 5 quintos, vamos a ver que los 4 quintos posteriores va a ser el área visual y el quinto anterior, la parte ciega. Hasta ahí se entendió, ojalá. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, va a entrar, vamos a poner una imagen. Si nosotros viéramos una imagen, vamos a poner por acá hay un árbol. Si nosotros viéramos una imagen, primero va a entrar la imagen por la cámara anterior, luego la cámara posterior. Por la cámara posterior vamos a ver la imagen. Luego, esta imagen va a ser recepcionada, ¿por dónde? Por los 4 quintos. Los 4 quintos posteriores que vendrían a ser la parte visual. Después de esto, todo esto va a ir al nervio óptico, luego va a ir al cerebro, en el cerebro al área visual, ¿no? Para nosotros poder ver, para poder ver. Entonces, la imagen se recepciona en esta zona que vendría a ser los 4 quintos posteriores. En esa zona es que se va a recepcionar. Entonces, como yo les decía, a la cuarta semana, 22 días, aparecen más o menos estos surcos ópticos en los pliegues neurales. Aparecen estos surcos ópticos que después se van a transformar en lo que son las vesículas ópticas. Se transforman en las vesículas ópticas que habíamos visto. Entonces teníamos nuestros surcos, nuestro ectodermo, acá tenemos nuestros surcos, y luego se formaban las vesículas, ¿Se ve la imagen? Entonces le decía que se formaban primero los surcos ópticos, luego se formaban las vesículas ópticas y nosotros sabemos que sus conexiones van a ir hacia el encéfalo, hacia el cerebro y van a formarse también lo que es la cúpula óptica y el tallo óptico. El ectodermo superficial de las vesículas va a formar el cristalino. ¿Cómo? Cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros tenemos el ectodermo de superficie, se pone en contacto con las vesículas ópticas, se forma lo que es el cristalino. Entonces acá tenemos, miren cómo en esta figura, acá en la primera figura, en la primera imagen, tenemos un embrión con sus vesículas ópticas. Miren, acá al costado también tienes tu vesícula óptica. Este es un embrión de 22 días. 22 días ya tenemos acá la vesícula óptica y la vesícula óptica. Miren acá, hacemos el corte a nuestro embrión, vemos acá la figura B y lo que tú puedes ver es que se están formando aquí los surcos ópticos. Miren, se forma en los surcos ópticos y luego se ponen en contacto con el ectodermo de superficie, figura C. Figura C, miren cómo se ponen estas vesículas en contacto con el ectodermo de superficie. Y miren,
Luego, estas vesículas se van a invaginar. Se invaginan y se forma la placoda del cristalino y vamos viendo que cuando interactúan con el ectodermo de superficie se forma lo que es el cristalino. Acá yo tengo en esta lámina, miren cómo acá ya se está formando aquí el cristalino. Acá está la vesícula del cristalino, acá se formó el cristalino y vamos a ver acá que se va a formar acá dos capas, una capa externa que va aquí, es una capa externa y vamos a ir viendo que también se va a ir formando lo que es una capa interna. Una capa externa, una capa interna. Miren acá se va a ir formando una capa externa, una capa interna y que luego en esta cúpula se forma una capa externa, una capa interna. Acá va a formarse acá adelante el cristalino. Por acá se está formando el cristalino cuando se pusieron en contacto con el ectodermo de superficie. Se forma acá también la cúpula óptica. Se va a formar lo que es la cúpula óptica. Acá, miren esta figura, la figura C. Acá tienen el espacio intrarretiniano que después sabemos que va a desaparecer. Y en el tallo óptico vamos a tener a nuestra arteria hialoidea. Entonces vamos a ver que el ojo, el mesénquima, del mesénquima se desarrollan lo que son los vasos hialoideos. Del mesénquima se va a formar. ¿Ya? Y las arterias hialoideas son las que van a irrigar la capa interna de la cúpula vaginal. Nosotros ya sabemos que teníamos nuestra cúpula vaginal, acá teníamos nuestra fisura coroidea, y dentro de esta fisura corría esta arteria hialoidea, que va a irrigar lo que es la capa interna de la cúpula. A medida que se acercan y fusionan los bordes de la fisura óptica, los vasos hialoideos van a empezar a quedar encerrados dentro del tallo óptico y del nervio óptico. Vamos a ir viendo y que luego va a cambiar de nombre, como habíamos hablado. Habíamos dicho al inicio que el desarrollo del ojo va a tener diferente origen. Tanto el neurodermo del cerebro anterior, el mesodermo, el ectodermo superficial de la cabeza y las células de la cresta neural, habíamos visto que van a intervenir para formar el ojo. Del neurodermo va a formar lo que es retina, las capas posteriores del iris y lo que es el nervio óptico. Del mesodermo se va a formar la capa fibrosa, la capa vascular del ojo y vamos a ver que del ectodermo se va a formar el cristalino. El cristalino vimos cómo se fue formando cuando las vesículas que se formaron, estas vesículas cuando entraban en contacto con el ectodermo de superficie se formó el cristalino del ectodermo. También se va a formar el epitelio corneal del ectodermo. Y las células de la cresta neural van a dar coroides, esclerótica y endotelio corneal. Entonces vamos a ver que al final de la semana 4, como vimos, aparecieron estas evaginaciones a los lados de nuestro prosencéfalo del embrión, que luego se convirtieron en las vesículas. Y vimos que estas vesículas, cuando se pusieron en contacto con el ectodermo de superficie, se evaginaron, primero vimos y luego se invaginan y forman las capas neurales y pigmentarias de la retina. Entonces, esto es lo que pasó, ¿no? Vimos nuevamente que se formó, no, en la cabeza se va a formar aquí, en el prosencéfalo, aparecen primero estos engrosamientos de ectodermo, luego vimos, esto es en la semana 4, habíamos dicho, repetimos, y aparecen estos engrosamientos en el ectodermo, luego vamos a ver
que se empiezan a evaginar y forman las vesículas ópticas que luego se ponen en contacto ¿con quién? Con el ectodermo de superficie. Listo, facilito, ¿ya? Se ponen en contacto con el ectodermo de superficie. ¿Qué más pasa? Que cuando se ponen en contacto con el ectodermo de superficie, las vesículas se invaginan. Las vesículas se invaginan y vamos viendo de que cuando se invaginan van a formar esta capa neural y esta capa pigmentaria que habíamos conocido y se invagina y forma la cúpula óptica. Y acuérdate que la arteria hialoidea va a pasar por la fisura hialoidea. La arteria hialoidea entra en contacto con el ojo por esta fisura, por este surco, donde en la cara inferior de la vesícula óptica, acuérdate que esta se llama fisura coroidea. Por acá va a pasar la fisura coroidea. ¿Qué más? Eso es un resumen, ¿no? De lo que ya habíamos hablado. La arteria hialoidea va a pasar y cuando ya llega, habíamos dicho que va a cambiar de nombre a arteria central de la retina. Después esta arteria hialoidea cambia de nombre a arteria central de la retina y va a ubicarse en el medio junto con el nervio óptico. Por acá tendríamos al nervio óptico que también está yendo acá, que también estaría acá nuestro nervio óptico. ¿Qué más? Vamos a tener que la córnea va a tener también una capa de ectodermo superficial de estroma que se continúa con la esclerótica y forman una capa epitelial. Vamos a tener que también acá van a intervenir genes para lo que es la formación del ojo. En los genes para la formación del ojo tenemos PAX-G, PAX-G, que es el gen maestro y se va a expresar en el único campo ocular durante la etapa de la placa neural. El campo se va a dividir en dos primarios ópticos, que es el gen Sonic Hedgehog, también va a intervenir acá. Vamos a ver que este gen, el SHH, que vendría a ser el Sonic Hedgehog, ¿qué va a intervenir? Va a regular el alza de la expresión de este PAC en los tallos ópticos. Este gen también regula la baja, tanto el alto como la baja, y va a limitar así la expresión del gen a la capa óptica y lo que es el cristalino. Para que se forme realmente el ojo, va a haber unas interacciones entre el epitelio y el mesénquima para que también se forme el cristalino y la copa óptica. Entonces, acuérdense que para todo también van a intervenir los genes. Van a intervenir los genes para la formación también de lo que es el ojo y también para lo que es la formación de diferentes zonas, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una transcripción, ¿no? El PAC6 es el gen regulador clave, otra cosa, para lo que es la formación del ojo. El PAC6 es un miembro de la familia PAXVOX. Vamos a tener que va a haber factores de transcripción que van a contener también ADN que van a ayudar a formar. Miren acá, en esta imagen que ustedes están viendo, en esta diapositiva, ustedes lo que pueden ver aquí es el desarrollo del iris y del cuerpo ciliar. Vemos acá, o sea, toda esta zona estaba en el área ciega, ¿se acuerdan? Se forma lo que es el iris y lo que es el cuerpo ciliar. El borde de la copa óptica va a estar cubierto por mesénquima, en el que se va a desarrollar el esfínter y el dilatador de la pupila. Y este esfínter y dilatador de la pupila se va a desarrollar a partir de ectodermo también. Entonces vamos a tener acá el dilatador de la pupila, el esfínter de la pupila, ¿ya? Que va a hacer de que se dilate, que va a hacer también que se constriña tu pupila,
Esto va a ser gracias a ectodermo. También va a intervenir el ectodermo para lo que es el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Vamos a hablar de cada uno. Vamos a hablar primero de lo que es la retina. Vamos a hablar de un poco de la retina, vamos a hablar después un poco del iris, del cuerpo ciliar, del cristalino, etcétera. Entonces, la retina, ya miren acá, ya habíamos visto cuando hicimos nuestro dibujito, vimos que la capa pigmentaria y la capa nerviosa van a formar parte de lo que es la retina. Un minuto, chicos, voy a poner mi cargador que ahorita se apaga. Ya. Entonces, cuando dibujamos la cúpula óptica, vimos que se formaban tanto la capa pigmentaria y la nerviosa, ¿no? Que formaban pues la retina. Vamos a hablar un poquito de retina. Entonces, vamos a ver que la retina se desarrolla a partir de la copa óptica. La capa externa delgada habíamos visto que era la pigmentaria de la retina. La más gruesa era la nerviosa, que se va a llamar retina neural. O sea, cuando dibujamos nuestra cúpula óptica, teníamos una capa pigmentaria y vimos que también teníamos una capa que le vamos a llamar la capa nerviosa, ¿no? Nerviosa. Entonces, estas dos forman la retina, ¿ya? Entonces, lo que es el epitelio pigmentario, que es el de acá, va a quedar fijo a la coroides. Gracias a la influencia del cristalino, va a proliferar la copa interna óptica y va a formar el neuroepitelio grueso, que va a contener aquí nuestros fotorreceptores, que son los bastones, los conos, que están en esta zona, que van a ir conectados acá al nervio óptico. Va a formarse cuerpos celulares de las neuronas. Vamos a ver que toda esta zona va a ser la parte visual y adelante vamos a tener la capa ciega, ¿no? La parte ciega. Vamos a ver que luego va a haber mielinización de las fibras del nervio óptico y que no va a ser completa, porque esta va a terminar después de que los ojos sean expuestos a la luz. Esta mielización más o menos va a terminar a las 10 semanas de vida. Entonces el bebito nace y vamos a ver de que estas fibras no van a estar mielinizadas, no van a terminar de mielinizarse. La mielinización completa va a surgir después, va a ser después cuando ya estamos expuestos a la luz, ¿ya? Entonces, en conclusión, teníamos una capa externa de la copa óptica. Esta capa externas van a tener pigmento, por eso se llama capa pigmentaria, esta capa externa que está acá. Y luego, en la capa interna, como vimos, teníamos la capa neural, que es más compleja esta capa, ¿no? Y que si los 4/5 posteriores, la porción óptica de la retina va a tener células que van a ayudarnos a lo que es la parte visual, los conos, los bastones. Los bastones más o menos van a ser unos 120 millones aproximadamente. Y también vamos a tener conos. Los conos más o menos van a ser 6 a 7 millones de conos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, vemos que la parte interna, los 4/5, van a tener la parte visual, los fotorreceptores, los conos, estos bastones. Y vamos a ver que todo va a estar unido hacia estas células ganglionares, todo va a ir unido al nervio óptico. Al nervio óptico. Van a tener unos axones que van a ir unidos al nervio óptico y va a ayudarnos que es la parte visual.
El quinto anterior también vimos, ya que habíamos visto en el inicio, que va a ser la porción ciega de la retina. Esta capita va a ser la porción ciega y que luego se va a dividir en el iris, va a formar el iris de la retina, ¿ya? Y luego va a formar también la parte ciliar de la retina. Acá está el cuerpo ciliar que estamos viendo. Este cuerpo ciliar, acá lo estamos viendo en la figura. Vemos como toda esta parte que estamos viendo acá es el área ciega, ¿no? El área ciega. Entonces, en esta porción, habíamos dicho que se va a dividir en una porción iridea de la retina, que va a formar la parte interna del iris, y la porción ciliar de la retina, ¿ya? Que va a participar en la formación del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una prolongación en forma de cuña de nuestra coroides, esa membrana externa que estaba cubriendo el ojo. Su superficie interna se va a proyectar hacia el cristalino y va a formar lo que son los procesos ciliares. La porción pigmentada del epitelio ciliar va a derivar de la capa externa de la copa óptica y se continúa con el epitelio pigmentado de la retina. Y la porción no pigmentada del epitelio ciliar representa la prolongación anterior de la retina neural. El músculo ciliar se va a desarrollar a partir del mesénquima que se encuentra en el borde externo de la copa óptica. Vamos a hablar un poquito del iris. El iris, ¿ya? El iris deriva del borde de la copa óptica que cubre la parte del cristalino de manera que esté parcial. Entonces, del borde de la copa óptica se forma el iris. El estroma del iris deriva de las células de la cresta neural. El músculo dilatador y el esfínter de la pupila del iris derivan ¿de dónde? Del neuroectodermo, de la capa externa de la copa óptica. De ahí se forma el músculo dilatador y el esfínter de la pupila, ¿ya? Se van a formar ahí. Vamos a hablar del cristalino. El cristalino lo conocimos cuando se formaron estas vesículas ópticas y estaban en contacto con el ectodermo de superficie. Vimos, se formaba acá el cristalino. Entonces, vamos a ver que después de que se formó las vesículas ópticas, vimos que se pusieron en contacto con el ectodermo de superficie y, como decimos, se empiezan a formar unas fibras primarias del cristalino. Más o menos al final de la séptima semana, en la séptima semana, al final de esta séptima semana, se forman estas fibras primarias del cristalino que van a alcanzar la pared anterior de la vesícula del cristalino. Pero vamos a ver que ahí no termina, va a seguir agregándose fibras de manera constante, se va a formar fibras nuevas que van a ser fibras secundarias en la región central para formar luego lo que es el cristalino. Entonces, el cristalino, en conclusión, se desarrolla a partir de las vesículas del cristalino y que la pared anterior de esta vesícula se va a convertir en epitelio del cristalino. Los núcleos de las células que forman la pared posterior de la vesícula del cristalino se disuelven, luego se alargan considerablemente para formar células epiteliales muy transparentes. Estas son las fibras primarias y vimos que después ya se formaban, se iban sumando, se iban a formar fibras secundarias. El cristalino también va a ser irrigado por la arteria hialoidea. Hasta esa zona va a llegar la arteria hialoidea, también lo va a irrigar el cristalino. Luego el cristalino dependerá más adelante de la difusión del humor acuoso. Vamos a hablar un poco ahora del cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo se forma dentro de la cavidad de la copa óptica. Dentro está el cuerpo vítreo. Ahí lo pueden ver, este líquido está conformado por humor vítreo, el cual es una masa avascular de sustancias intercelulares transparentes y gelatinosas. Se va a dividir en humor vítreo primario y en humor vítreo secundario. El humor vítreo primario
es un derivado de las células mesenquimatosas de la cresta neural, y el humor vítreo secundario es formado por los hialocitos, material colagenoso y ácido hialurónico. Se desconoce realmente su origen, pero se cree que proviene de la capa más interna de nuestra copa óptica. Ahora vamos a hablar un poquito del humor acuoso, perdón, la cámara acuosa. En la parte anterior del ojo se va a desarrollar un espacio que se va a formar a partir de mesénquima, a partir del mesotelio. Y la cámara posterior se desarrolla a partir de un espacio que se forma en el mesénquima por detrás del iris, en desarrollo y por delante del cristalino. Ya habíamos visto acá que se formaba tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Vamos a ver otro dibujo. Se formaba tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Uy, se borró nuestro dibujo. Se formaba tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Vamos viendo también, está cámara anterior por acá y cámara posterior. Un ratito, chicos, quiero cambiar de diapositiva y no avanzo. Entonces se iba a formar tanto la cámara anterior como la cámara posterior, y la cámara posterior se desarrolla a partir de un espacio que se va a formar en el mesénquima por detrás del iris en desarrollo y por delante de nuestro cristalino en desarrollo. La cámara anterior y posterior del ojo se van a comunicar entre sí. ¿Por quién? Va a haber un seno, que es el seno de Schrenn, que es el que va a comunicar. Este es el sitio de salida del humor acuoso en la cámara anterior del ojo al sistema venoso. La córnea. La córnea va a venir de tres fuentes: el epitelio corneal externo, el tejido, miren, tres fuentes para formar solo córnea: epitelio corneal externo, tejido conectivo embrionario que es puro mesénquima, y células de la cresta neural también van a dar parte de lo que es la córnea. Su formación es inducida gracias a la vesícula del cristalino. Cuando se formó la vesícula del cristalino, cuando se puso en contacto con el ectodermo de superficie, esta influencia inductiva del cristalino da por resultado la transformación del ectodermo superficial en la córnea transparente, avascular, que da múltiples capas. Entonces, cuando se formó esta vesícula y también se puso en contacto con el ectodermo de superficie, se transformó este ectodermo en córnea. Vamos a hablar un poco de coroides y esclerótica. Toda esta zona vamos a hablar de todo lo que es esclerótica, coroides. La coroides, vamos a ver que, ¿se acuerdan esa membrana que iba en la parte externa? Vamos a ver que el mesénquima que rodea toda lo que es la copa óptica, habíamos visto acá teníamos nuestra cúpula óptica, y delante dibujamos una membranita, ¿no? Vamos a ver que se va a empezar a formar acá, que el mesénquima que rodea la copa óptica va a reaccionar a la influencia inductiva del epitelio pigmentado de la retina, diferenciándose en una capa vascular interna. La coroides, que se modifica para formar los núcleos de los procesos ciliares, y la esclerótica, que es la capa fibrosa pero externa, que se desarrolla a partir de la condensación del mesenquima externo de la coroides. Va a iniciarse durante la semana 15, aparecen los primeros vasos sanguíneos coroideos, y en la semana 21 se distinguen las arterias y venas coroideas. Los párpados. ¿Cuándo comienza? En la sexta semana, a partir de las células de la cresta neural y de dos pliegues de la piel que crecen sobre la córnea, van a aparecer, se van a adherir entre sí hacia el inicio de la semana 10, y van a permanecer adheridos los párpados hasta la semana 26 y 28. Entonces quedan adheridos los párpados hasta la semana 26, la semana 28. Vamos a hablar un poco de las glándulas lacrimales.
Las glándulas lacrimales se desarrollan a partir de invaginaciones sólidas que provienen también del ectodermo superficial. Estas se van a ramificar y canalizan para formar los conductos y alvéolos de las glándulas lacrimales. Al nacer, las glándulas lacrimales son pequeñas cuando uno nace y funcionan recién por completo alrededor de la sexta semana. Por eso cuando el niño nace, tú vas a ver que llora, pero no salen lágrimas. Recién van a salir lágrimas más adelante. No se van a observar lágrimas con el llanto hasta recién el primer o tercer mes, recién van a aparecer lágrimas. Entonces, cuando el bebé llora, ustedes van a ver un recién nacido, no va a tener lágrimas aún. ¿Por qué? Porque recién van a desarrollarse por completo estas glándulas lagrimales, van a funcionar por completo más o menos a la sexta semana. Por eso es que el recién nacido no elimina lágrimas. Vamos a hablar un poco de patologías, ¿ya? De malformaciones en el ojo. Más o menos, el periodo donde pueden darse malformaciones es entre la semana 22, perdón, el día 22 y el día 50, después de la fecundación. Sabemos que el desarrollo del ojo comienza en el día 22, pero va a seguir desarrollándose en los subsiguientes días. Por eso es que entre el día 22 y el día 50 son los días en donde puede haber malformaciones en el ojo. Tanto acá van a intervenir factores genéticos, si hay infecciones o medicamentos que sean teratogénicos y que puedan producir malformaciones en la formación del ojo. El tipo y la gravedad va a depender de en qué día se dé, en qué etapa embrionaria se dé, ¿ya? Si es muy temprano, hasta podemos tener anoftalmia, no puede tener ojo posiblemente. O sea, depende de qué día se dé. Puede ser que no se formen las vesículas, no haya ojo, sí, puede ser. Vamos a ir viendo. Vamos a ver una patología que se llama desprendimiento congénito de la retina. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando en el bebé, en el feto, las capas interna y externa no se fusionan. ¿Se acuerdan que teníamos nuestra cúpula? Nuestra cúpula iban a formarse, una capa externa, una capa interna, y dentro teníamos el espacio intrarretiniano. Cuando desaparece este espacio intrarretiniano, estas dos capas, la capa externa y la capa interna, tienen que fusionarse. Si no se fusionan, podemos tener un desprendimiento de retina. Entonces, vamos a ver que normalmente este epitelio pigmentado de la retina se va a fijar a la coroides, pero su inserción a la retina que se desprende puede ser, por ejemplo, si de repente hay un golpe, puede desprenderse. Por traumatismos, puede desprenderse por un traumatismo. Hay otra patología que se llama coloboma del iris. ¿Qué cosa es el coloboma del iris? Va a ser una hendidura que se va a localizar en la retina, ¿ya? Justo en la parte inferior a la papila óptica. Ven este niño acá con su coloboma, generalmente es bilateral en los dos ojos. ¿Y por qué se da el coloboma? Usualmente se va a dar por el cierre defectuoso de la cisura óptica. Cuando hay un cierre defectuoso de la cisura óptica, se va a dar el coloboma de la retina, que se va a formar como una hendidura en lo que es coloboma de retina. Entonces, normalmente la fisura coroidea debe cerrar en la semana 7. En la semana 7, la fisura coroidea debería cerrar, pero a veces persiste esta fisura coroidea. Si esta fisura coroidea persiste, podemos tener estas hendiduras, estos colobomas. También se ha visto relacionado por la mutación del PAX2. También se ha visto relacionado. Entonces, se localiza en el iris, pero se va a extender hasta el interior del cuerpo ciliar. Entonces, ya sabemos que esta fisura coroidea tiene que cerrar. Si no cierra en la semana 7, podemos tener
estos colobomas de la retina, coloboma de retina. Entonces acá, cuando persiste esta fisura, vamos a tener el coloboma de retina. Vamos a ver que este coloboma en el futuro se va a asociar a defectos oftálmicos, ya puede tener problemas visuales. Vamos a tener acá también, acuérdense que va a ser por una mutación del PAX2, del PAX2, ¿ya? Las mutaciones del PAX2 son posibles también de efectos que el bebito también tenga un síndrome que se llama síndrome renal coloboma. En el síndrome renal coloboma, que son por alteraciones en el PAX2, también van a traer como consecuencia problemas en el riñón del bebito. También van a tener problemas renales. También estos niños que nacen con coloboma, con coloboma. También podemos tener colobomas en el párpado, ¿ya? Eso es raro, pero también puede aparecer como una pequeña escotadura en el párpado superior, ¿ya? También puede darse. Esto es por una alteración en el desarrollo, en la formación del párpado. Entonces, cuando tenemos estos problemas de glaucoma en el párpado, sobre todo en el inferior, van a aparecer problemas de resequedad ocular, de úlceras corneales, etcétera. Otra patología es la ciclopía, que también ya le hemos visto antes, que son malformaciones de lo que es línea media. Entonces, felizmente que es raro, ¿ya? Los ojos se van a fusionar en la parte media. Puede ser una fusión total o una fusión parcial. Va a formar un ojo medial encerrado en una sola órbita. Vamos a tener también que puede ir asociado a una nariz tubular, no sé si se acuerdan la imagen, arriba del ojo, ¿ya? Que también lo veíamos en el síndrome de Patau, no sé si se acuerdan, que también puede haber estos tipos de malformaciones en el Patau. Estas anomalías se asocian también, están acompañados con defectos cráneos-cerebrales incompatibles con la vida. Se transmite también recesivo. Acá está su nariz tubular, acá tenemos una sola órbita y acá tenemos los ojos fusionados, ¿no? Son defectos de línea media. Catarata congénita. Otra patología vendría a ser esta, lo que es la catarata. También es un fallo, pero se ha visto muy relacionado a un fallo ahora en el PAX6. Ustedes saben que los genes van a intervenir en todo. También vamos a ver que el cristalino en la catarata va a ser opaco. Usualmente va a ser gris ¿y qué va a causar que el cristalino esté opaco? Ceguera, ¿no? La catarata va a dar ceguera. Vamos a ver que usualmente pueden darse estas, em, estas opacidades del cristalino, pueden ser hereditarias y también se puede heredar de forma dominante en la herencia, y también se ha visto que pueden darse estas cataratas en algunas familias en forma recesiva y otras ligadas al sexo. También pueden darse las cataratas por virus. Acá la rubiola va a estar metida, ¿ya? Acuérdense que la rubiola causa muchas malformaciones y una de estas también es la catarata. O sea, si la mujer en la edad fértil le da la rubiola, en las primeras semanas puede tener también problemas de catarata congénita y el bebé nace ciego, ¿ya? Vamos a ver que entre la cuarta y quinta semana es más vulnerable la mujer para producir ese tipo de cataratas congénitas, porque es cuando el cristalino empieza a formar lo que son las fibras nerviosas, tanto primarias como secundarias. Hay otra patología que se llama glaucoma congénito. Acá va a haber un aumento anormal de la presión intraocular. ¿Y por qué? Es por desequilibrio entre la producción de humor acuoso y su flujo de salida. Entonces vamos a tener que va a resultar un desarrollo anormal del seno venoso de la esclerótica en el ángulo de la cámara anterior. Vamos a tener que también va a haber genes acá, genes mutantes recesivos, que también van a estar por la infección de la rubiola, que también podrían dar glaucoma. Entonces, también la rubiola está metida en
rubiola, en el glaucoma. Hay otra patología que se llama microftalmos. Vamos a hablar de más patologías en práctica. Estas son algunas. En el microftalmos vamos a tener un ojo pequeño, ¿ya? Un ojo pequeño. Vamos a tener que no se forma el cristalino. En algunos casos vamos a ver que pueden ser hereditarios, pueden ser de carácter recesivo o ligada al sexo con penetrancia baja. También puede ser no solamente genético, hereditario, sino también por infecciones. Acá tenemos al famoso Toxoplasma gondii, también la rubiola también está metida acá, también el herpes simple, ¿ya? Que estos virus cruzan la barrera placentaria y pueden dar este tipo de malformaciones. Todo depende de la semana donde la persona se infecte. Estas son enfermedades susceptibles en las primeras semanas, cuando se está formando el cristalino, cuando se forma el ojo. Anoftalmia. La anoftalmia es sin ojo. Miren, este niño que lamentable que nazca con esa malformación severa. Anoftalmia. ¿Qué viene a ser la anoftalmia? Viene a ser la ausencia congénita de todo el tejido del ojo. No se forma ojo. Se puede formar párpado, pero no se forma el globo ocular. Anoftalmia. La ausencia del ojo se acompaña de otras anormalidades, también cráneos cerebrales graves. También puede darse que también tengamos otras anormalidades. Entonces, miren acá, esta noftalmia vendría a ser la ausencia del ojo, más o menos esta alteración va a ser temprana, a la cuarta semana. O sea, tiene que ser cuando se están formando las vesículas, no se forman las vesículas y no se va a formar el ocular, ¿ya? Podemos tener acá párpados que van a estar adheridos, acá miren ahí, párpados adheridos a nivel lateral. Podemos tener esos párpados, pero lamentablemente no se forma el ojo. Y como le digo, esta anoftalmia es en los primeros días, o sea, para que ocurra la anoftalmia tiene que ser los primeros días. No se formó el ojo. Acá vamos a ver que también, como les decía, puede ir acompañado de otras malformaciones graves cráneo-cerebrales. Afaquia congénita. Acá en la afaquia congénita no hay cristalino. Acá no va a haber cristalino. Es raro, felizmente, y acá resulta por la falta de formación de la placoda del cristalino en la cuarta semana. O sea, acá hay una falta de inducción de cristalino por la vesícula óptica. Cuando se formaba la vesícula óptica, iba entrando en contacto con el ectodermo de superficie para formar nuestro cristalino. Acá hay una falta en la formación del cristalino, en la placoda del cristalino. Cuando cuarta semana, muy temprano, una falta de inducción del cristalino por la vesícula, por esta vesícula óptica. Y vamos a tener lo que es afaquia del cristalino. Listo, chicos. Un minuto y ahorita continuamos con oído, que es más corto, chicos. Un minutito más. Espérenme un minuto.
Ratito, vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Me escuchan? Vamos a continuar, chicos, ahora con lo que es oído. Un ratito más y acabamos. ¿Se ve las diapositivas o no se ve? Se ve, doctora. Sí se ve. Entonces vamos a hablar un poco de oído. Entonces, nosotros sabemos que en el oído vamos a recibir, ¿qué cosa? Las ondas sonoras, las vibraciones. Vamos a tener que el oído va a tener tanto una función auditiva y también va a tener una función que va a ser la del equilibrio. Es importantísima acá las dos funciones, ¿no? Tanto la función auditiva como la función del equilibrio. El oído se va a formar más o menos a los 22 días de vida. Igual cuando vimos que se formó estas placodas, también se va a formar el oído a los 22 días del embrión, de vida del embrión. Primero va a aparecer, un ratito, primero va a aparecer en la placa neural unos pliegues que se van a formar, que se unen y van a formar lo que es el tubo neural. ¿Se acuerdan cuando se cierra el neuroporo anterior y el neuroporo posterior? También se van a formar estos engrosamientos, ¿no? Tanto en la placoda del cristalino como también la placoda óptica. Se forman la placoda óptica. Y vamos a ver que el oído se va a dividir en tres. Vamos a tener lo que es el oído interno. Vamos a ver que se va a formar el oído interno, que le va a formar el utrículo, le va a formar el sáculo, estos conductos, todo lo que es utrículo, sáculo, todos los que son los conductos semicirculares van a formar parte de lo que es el oído interno. También el conducto endolinfático, el conducto coclear, todo eso va a formar lo que es el oído interno. Luego vamos a tener lo que es el oído medio. El oído medio va a formar acá por la trompa de Eustaquio, acá por los huesecillos, va a estar formado acá por la cavidad timpánica, por el martillo, por el yunque, todo eso lo va a formar el oído medio. En cambio, el oído externo vendría a ser esta zona que está acá, el oído externo, que vendría a ser el conducto auditivo externo y también nuestro pabellón auricular, los dos. Tanto el conducto auditivo externo y también lo que es el pabellón auricular. Entonces, repito, vamos a dividirlo en tres, ¿no? Un oído interno, esto ustedes ya lo conocen, el oído interno que está formado por el utrículo, por el sáculo, los conductos semicirculares, el conducto endolinfático y el conducto coclear. El oído medio, que está formado por la trompa de Eustaquio, por la cavidad timpánica, el martillo, yunque y estribo. Y el oído externo, que va a estar formado por el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Vamos a ir viendo cómo se forman estas estructuras en la clase del día de hoy, cómo se va formando nuestro pabellón auricular. Vamos a ir viendo cómo se forman cada una de esas estructuras para dar lo que es la audición. Vamos a ver que lo que es nuestra placoda óptica. Vamos a ver que nuestra placoda óptica va a salir un tejido también ectodérmico. Va a sobresalir, miren acá. Si acá teníamos la vesícula óptica, por acá estaría nuestra vesícula óptica. Acá está nuestra vesícula óptica. Día 22 estamos hablando. Estamos hablando del día 22 también. Vamos a ver que se va a formar también tejido ectodérmico que va a sobresalir y que luego este tejido se invagina, miren acá, se empieza a invaginar este tejido para formar lo que es la vesícula óptica.
se invagina y forma lo que es la vesícula óptica, como ustedes están viendo aquí. Y luego vamos a ver, miren acá. Acá está el ectodermo, acá que va a sobresalir. Luego acá vamos a tener que este ectodermo se invagina y empieza a formar primero la fosa óptica y luego la vesícula óptica. La vesícula óptica. En la figura A, donde acá vemos un embrión de 24 días. Ustedes ya saben que todo comienza más o menos a los 22 días. Se forma, se invagina la placoda, luego se forma, se va invaginando más, se forma la fosita, y luego en esta figura, que ya es de 4.5 semanas, ya tenemos que se formó la vesícula óptica. La vesícula óptica, perdón. Miren acá, acá no queda la cosa. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que esta vesícula óptica va a tener al inicio dos porciones. Una porción dorsal que va a ser esta que voy a dibujar acá, que se llama utrículo. Al inicio va a tener el utrículo y otra porción ventral que vendría a ser acá, acá tenemos que se va a formar acá en la parte dorsal el utrículo y el conducto endolinfático. Esto que estoy pintando acá de verde. O sea, la vesícula era como la que ustedes ven acá, pero luego esta vesícula se va a ir alargando y va a formar estas porciones. Una porción dorsal que va a estar formada, esta porción dorsal, por el utrículo y el conducto endolinfático, y una porción ventral que vendría a ser esta inferior, que vendría a ser el sáculo. Entonces vemos que nuestra vesícula se alargó y formó estas porciones, una porción tanto dorsal como una porción ventral. La porción dorsal está formada por el utrículo y el conducto endolinfático. Vamos a pintarlas aquí. Esta que estamos pintando de verde, nuestro conducto endolinfático y nuestro utrículo. Y luego vemos que no queda la cosa, que también en la parte ventral se va a formar lo que es el sáculo. El sáculo. Entonces, el sáculo, miren acá el sáculo, este sáculo va a empezar a formar una prolongación que va a ser el conducto coclear. Este mismo sáculo va a empezar a formar una prolongación, que estoy pintando acá de verde, que se va a empezar a formar el conducto coclear. Entre el sáculo, aquí y nuestro conducto coclear se va a formar una comunicación. La vamos a pintar de otro color. Esta comunicación que estoy pintando en rojo se llama el conducto de Hensen. El conducto de Hensen. ¿Ya? Entonces, vemos cómo nuestra vesícula óptica va a ir cambiando al transcurrir los días, ¿no? Entonces teníamos que se formó este saco y conducto endolinfático, se formó el utrículo, se formó el sáculo, y luego vemos que el sáculo se alarga, se prolonga hacia y va a empezar a formar lo que es el conducto coclear. Forma este conducto coclear, se va a ir alargando y va formando el conducto coclear. Todo esto que estoy pintando en rojo es el conducto coclear. Y esta comunicación entre el sáculo y, y nuestro conducto coclear es el conducto de Hansen. El sáculo entonces sufre esta prolongación y se forma nuestro conducto coclear. Vamos a hacer un corte ahora al conducto coclear. Si yo cortara nuestro conducto coclear, lo van a ver así como lo estamos viendo. Este es sacado de su libro, ¿eh? Creo que lo saqué del Lachman. Entonces, vamos a tener que nuestro conducto coclear va a tener dos membranas. Una membrana, este dibujo que están viendo acá, una membrana que se llama membrana vestibular, ¿ya? Miren acá, y una membrana que va a ser la timpánica. Va a tener dos membranas que va a dividir en tres rampas. Una rampa vestibular, que estamos aquí pintándola, una rampa
que le vamos a llamar media, que es esta que está acá, y una rampa que es la timpánica, que es la que está acá. Entonces vemos, esto es un corte aquí. Estamos cortando este conducto coclear. Si yo corto mi conducto coclear, voy a tener la imagen que estamos viendo. ¿Ratito? Entonces vamos a tener esta imagen que estamos viendo. Vamos a tener dos membranas y vamos a tener tres rampas, que va a dividir la rampa vestibular, la media y timpánica. La que estoy pintando acá en rojo es la más importante, esta rampa media, porque acá vamos a tener unas células sensitivas, acá en esta rampa media, unas células sensitivas que van a formar una cresta, tanto una cresta interna como una cresta externa, y también van a formar lo que es la membrana tectoria. Por eso es la importancia de esta capa, de esta rampa media, ¿ya? Porque va a formar estas estructuras. Porque no forma, no borra. Entonces, se va a formar estas tres rampas. La más importante, la rampa media, porque acá vamos a tener las células sensitivas. Entonces, en esta capa media, ¿ya? Que yo les decía, vamos a tener las células sensitivas. Se va a formar, como yo les decía, una capa interna, que es la que estoy pintando acá, y otra capa externa de células, las que estamos pintando. Una capa externa, una capa interna, y también se va a formar aquí la membrana tectoria. Esta que está de negro aquí vendría a ser la membrana tectoria. Entonces forma tanto una capa interna, se va a formar unas células externas que van a ser sensitivas, las que están acá de rojo, células externas que van a ser las sensitivas, también vamos a tener unas internas, y acá también se va a formar lo que es la membrana tectoria, la membrana tectoria. Entonces, eh, esto va a formar lo que llamamos el órgano de Corti, y por eso es tan importante esta zona. El órgano de Corti es muy importante porque a este nivel se va a recepcionar el sonido, ¿ya? El órgano de Corti entonces es muy importante porque a este nivel, escuchen, se va a escuchar, va a haber la recepción del sonido a este nivel. Entonces viene la onda sonora, va por el conducto auditivo externo, choca con la membrana timpánica, va al oído medio, luego al oído interno, y en el oído interno acá va a estar en el órgano de Corti. En el órgano de Corti va a haber acá en esta zona el ganglio espiral, ¿ya? Donde en esta rampa media del conducto coclear. Entonces, luego atravesaría las fibras cocleares, va a atravesar las fibras cocleares de lo que es acá tengo mi ganglio espiral, va a atravesar las fibras cocleares del octavo par craneal, y luego ya el sonido se va al cerebro, se va a ir al cerebro. Entonces, repito, viene el sonido, tengo mi conducto auditivo externo, tengo mi conducto auditivo, perdón, tengo mi oído medio, luego se va al oído interno justo en la rampa media, en el órgano de Corti, luego se va al ganglio espiral a través de las fibras cocleares del octavo par craneal, ¿ya? Que es el auditivo, y luego se va al cerebro, ¿ya? Es así como escuchamos, es así como escuchamos. Vamos a ver que el oído, habíamos dicho que va a tener dos tipos de fibras. Unas fibras que van a ser cocleares y otras fibras que van a ser vestibulares. Las que son cocleares van a servirnos para lo que es la audición, y las que son vestibulares nos van a ayudar para el equilibrio. Nos van a ayudar para el equilibrio. Entonces vamos a ver que a nivel
de las terminaciones que tienen los conductos semicirculares, ¿ya? Vamos, un poquito, un minuto. Yo les decía que a nivel de lo que es los conductos semicirculares, vamos a tener unas crestas ampollares. Ya, vamos a ver si tengo el dibujo. Van a existir unas crestas que van a ser las crestas ampollares, que van a tener unas células sensitivas que van a estar en relación con lo que es el equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a estar estas crestas ampollares? Estas crestas ampollares vamos a ver que van a estar a nivel de las paredes del utrículo, del sáculo. Vamos a llamarlas manchas acústicas. Estas manchas acústicas que van a estar acá, ya la recepción del equilibrio, vamos a tener que estas células ubicadas justo en las crestas ampollares, en lo que son el utrículo y el sáculo, van a recepcionar lo que son los cambios de posición, ¿ya? A partir de las fibras vestibulares, también del octavo par craneal, van a ir también al el sistema nervioso y van a dar los cambios de lo que es el equilibrio, o sea, los cambios de posición del cuerpo, el equilibrio, también van a estar dadas por estas manchas acústicas, por esta recepción del equilibrio va a ser a nivel de las células sensitivas que van a estar en las crestas ampollares, también en el utrículo, en el sáculo, también van a estar dando, pues va a ayudar para lo que es el equilibrio y van a estar conectados a las fibras vestibulares del octavo y que van a ir al sistema nervioso. Entonces, en conclusión, a nivel del oído interno se va a recepcionar el sonido y también el equilibrio a este nivel. El sonido, en conclusión, es a nivel del órgano de Corti, ya que está en el conducto coclear. En este conducto coclear que cortamos, ahí va a estar el sonido. Y el equilibrio estaría por las células sensitivas que están en el utrículo y que también están en el sáculo. Vamos a hablar un poco de cada uno. Vamos a ver cómo se desarrolla el oído interno. Vamos a ver que se vuelven reconocibles las dos regiones de cada otocisto, una dorsal, otra utricular, el cual van a tener un conducto endonlinfático que vimos en el dibujo que explicamos, el utrículo y los conductos semicirculares. Y vamos a tener también una porción ventral que vendría a ser el sáculo que después se va a alargar y va a formar el conducto coclear. El órgano de Corti, que lo vimos dentro de nuestro conducto coclear, se diferencia a partir de las células que van a existir en la pared de nuestro conducto coclear. En el oído medio, la porción distal del tubo timpánico óptico del primer saco faringio entra, el primer saco faringio, en expansión y se va a convertir en cavidad timpánica, que se envuelve gradualmente los huesecillos auditivos, tanto martillo, yunque y estribo. Al nacer, el antromastoideo tiene casi el tamaño del adulto. Sin embargo, en recién nacidos no se encuentran células mastoideas. A los 2 años de edad, las células mastoideas se van a desarrollar bien y van a producir estas proyecciones cónicas de los huesos temporales llamados procesos mastoideos. El tensor del tímpano deriva del mesénquima del primer arco braquial y el músculo del estribo deriva del segundo arco. En lo que es el desarrollo del oído externo, se desarrolla a partir del extremo dorsal del primer surco braquial o faringio. Eso es lo que estábamos en controversia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los surcos, de las hendiduras? Se hablaba que de la primera hendidura acá tenemos los arcos, de la primera hendidura se decía
que se forma el conducto auditivo externo. Y luego, con los años, en la última edición del Lachman, nos dijeron que el conducto auditivo externo se formaba por una evaginación del ectodermo de superficie. Bueno, entonces acá teníamos de que se forma el conducto auditivo externo, ¿no? Y que vamos a ver que en el fondo de este tubo las células ectodérmicas van a proliferar y van a empezar a formar con un embudo que constituye la placa epitelial sólida, que se va a llamar acá, esta que está acá en rojo, que estoy pintando, son células que proliferan, empiezan a proliferar, se van a llamar tapón meatal. Tapón meatal. Estas células del tapón meatal tienen que desaparecer y van a quedar revistiendo la parte interna del conducto auditivo externo. Si no desaparecen, va a haber sordera. Si no desaparece este tapón meatal, va a haber sordera. Entonces, en la profundidad del conducto auditivo interno, vamos a encontrar estas células. Las células centrales de ese tapón se degeneran, lo que forma una cavidad que constituye la parte interna del meato acústico externo. Al nacer, este meato acústico es corto. El meato acústico externo alcanza su longitud final recién a los 9 años de edad. Entonces va a seguir creciendo este conducto. En la profundidad del conducto auditivo externo vamos a encontrar lo que es la membrana timpánica. Vamos a encontrar ahí en nuestro conducto auditivo externo, la parte de al fondo, vamos a encontrar lo que es la membrana timpánica, que va a tener tres orígenes. Va a tener tres orígenes. Va a estar formada tanto por endodermo proveniente de la cavidad timpánica, va a estar formado también por ectodermo que viene de la primera hendidura y entre ambas, y también de mesodermo proveniente del primer y segundo arco braquiales. Vamos a ver que entre estas capas va a formarse, vamos a ver que se va a formar un estrato fibroso. Se va a ir formando un estrato fibroso. Vamos a hablar un poco del pabellón auricular. El pabellón auricular se va a formar a partir de 6 tumefacciones mesenquimatosas entre el primer y segundo arco faríngeo. El lóbulo es la última parte que se desarrolla. El lóbulo es la última parte que se va a desarrollar. Las orejas inician su desarrollo en la parte craneal de la región del futuro cuello. Nosotros sabemos que las orejas al inicio están más o menos a la altura del cuello, pero luego, cuando se desarrolla la mandíbula, el maxilar, sobre todo la mandíbula, las orejas van a ir elevándose. Mientras crece la mandíbula, las orejas se elevan y van a llegar a su posición normal a los lados de la cabeza. Sabemos que en algunos casos no se elevan y tenemos, cuando por ejemplo no tenemos un desarrollo como debe ser de nuestra mandíbula, vamos a tener orejas de implantación baja. Eso ya lo habíamos visto antes, cuando hablamos también que poder tener ese problema en los niños con síndrome de Down. Entonces, en conclusión, en el embrión, el pabellón auricular va a estar al inicio a nivel cervical. Después, cuando la cara se va formando, el proceso maxilar y mandibular, va a ir subiéndose, elevándose y va a quedar arrestado más o menos en la línea media y cuando no asciende, vamos a tener orejas de implantación baja, ¿no? Orejas de implantación baja. Vamos a ver que los oídos externos, el oído externo va a continuar su crecimiento durante la pubertad. Habíamos hablado que teníamos 6 tumefacciones que van a formar lo que es el pabellón auricular, es lo que habíamos dicho, ¿no? Para que se forme el pabellón auricular, se forman estas 6 tumefacciones. Estas 6 tumefacciones
para que se forme nuestro pabellón auricular. Entonces, el pabellón auricular se va a desarrollar a partir de estas formaciones embrionarias que va a resultar de la proliferación de los tejidos que van a derivar de la cresta neural, ¿ya? De la cresta neural craneal de los extremos dorsales entre el primer y segundo arcos faringios. Entonces vamos a tener que va a proliferar estos tejidos de los arcos y se van a formar estas tumefacciones. También gracias al gen Hox para la formación. El proceso va a implicar también las vías moleculares de los genes. Acá tenemos el gen HOXA2. Los tejidos del primer arco no lo expresan, en tanto los del segundo arco lo van a expresar, van a ver que en esta formación del oído también puede haber mutaciones, puede haber duplicaciones en este sentido. Entonces tiene que formarse estas 6 protuberancias que se llaman trago, que lo conocen de repente, trago, antitrago, antihelix, la concha, el hélice, la fosa navicular, para lo que es la formación del oído. Entonces se van a formar estas tumefacciones para formar lo que es el pabellón auricular. Se van a ir formando estas tumefacciones. Vamos a ver algunas anomalías de lo que es oído también. Vamos a ver anomalías del oído. Entonces también vimos, antes que pasemos a anomalías, eh, vamos a hablar también de que en el oído, bueno, acuérdense que el oído externo, antes de que en conclusión va a derivar del primer y segundo arco faríngeo y de la primera hendidura faríngea. Entre el primer y segundo arco faríngeo, más o menos se va a formar a la sexta semana. A la sexta semana vamos a tener que se forman los tubérculos auriculares. Del primer arco faríngeo, va a salir lo que es el hélix, la concha y el trago. Y del segundo arco faríngeo se va a formar lo que es el hélix, el antitrago y también se va a formar el lóbulo. ¿Ya? Se va a formar el lóbulo. Y de la primera hendidura se dice que al segundo mes va a formar el conducto auditivo externo y lo que es el tapón meatal. Ahora sí vamos a hablar un poco de malformaciones de oído. Entonces, vamos a ver que podríamos tener lo que hablamos de sordera. Ya podemos tener sordera, que la sordera podemos tener que puede ser por defectos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la sordera congénita. Puede resultar puede desarrollarse a partir de que nosotros tengamos por ejemplo, que el tapón meatal si el tapón meatal continúa, vamos a tener también lo que es sordera congénita. Vamos a tener que también puede ser resultado del desarrollo defectuoso del aparato conductor de los sonidos del oído medio o de los tejidos neurosensitivos o de percepción del oído interno. La mayor parte de los casos de sordera es congénita, es por genes autosómicos recesivos. Y también puede ser por virus. Acá también tenemos a la rubiola que podría causar también problemas al ojo, también al oído. ¿Ya? La rubiola también puede hacer que el órgano de Corti, que nos ayudaba para lo que es la parte auditiva, ¿ah? Puede causar defectos en el órgano de Corti, la rubiola. La fijación congénita del estribo produce sordera conductiva congénita grave también en el oído. Defectos del martillo y del estribo se acompañan a menudo de anomalías del primer arco braquial. También a la hora que se forma la oreja puede haber malformaciones, puede haber varios tipos de malformaciones acá, puede faltar un lóbulo,
que a veces no lo clasifican como malformaciones. Las orejas con frecuencia son anormales en su forma y pueden también tener una implantación baja en algunos síndromes, como en el síndrome de Down. Los apéndices auriculares son comunes y se deben al desarrollo de eminencias auriculares accesorias. Vamos a ver que se pueden presentar apéndices, que usualmente solamente va a ser piel, estos apéndices. Puede haber también una atresia del meato auditivo, el meato acústico externo. Acá, ¿qué pasa? Va a haber un cierre del meato que es resultado de la falta de canalización del tapón meatal. La mayor parte, la mayor parte de atresias del meato acústico van a estar relacionadas con el síndrome del primer arco. Podemos tener también niños que nacen con anotia. Anotia es cuando no tiene pabellón auricular, ¿ya? O también ustedes van a escuchar estos no. Anotia vendría a ser ausencia del pabellón auricular. También podemos tener microtia. La microtia es acá, acá vamos a tener atresia del conducto auditivo, anomalías del oído medio, ¿ya? Vamos a tener una oreja pequeñita, malformada, y no va a tener oído medio. Eso puede ser porque hay una supresión de la proliferación del tejido mesenquimatoso del primer arco faríngeo para cuando se formaba. Acuérdate que el primer arco faríngeo va a dar lo que es el heli, la concha, el trago, ¿no? Y puede causar esta microtia. También puede haber malformaciones en donde no tengamos este conducto auditivo externo, o sea, una ausencia del conducto auditivo externo. Puede desarrollarse la oreja, pero tienes la oreja y la revisas y no hay conducto auditivo externo, solamente oreja. También es por una falta de hundimiento de la primera hendidura y además también no desaparece el tapón meatal. Entonces, en esta malformación donde hay ausencia del conducto auditivo externo, obvio no vas a escuchar, ¿no? En ese oído. Luego también, bueno, lo que vimos, los senos periauriculares. Estos senos periauriculares también pueden ir de la mano con lo que es problemas renales. También podemos tener fístulas a nivel del oído, ¿ya? También podemos tener fístulas a este nivel. Y también podemos tener lo que es vamos a escribirlo acá, esto vamos a hablarlo más en práctica. Colesteotoma congénito, que viene a ser una acumulación de células epiteliales pequeñas, queratinizadas, que van a quedar retenidas acá desde el nacimiento, y esto vamos a tener que este tipo de problema, vamos a tener una formación epidermoide que debería desaparecer, ¿ya? Acá a veces puede infiltrar hasta el hueso. Bueno, vamos a hablar de estas patologías mucho más cuando veamos la práctica. Vamos a hablar de la hipoacusia congénita, vamos a hablar de los diferentes problemas que pueden causar problemas en el oído. Entonces, como ustedes ven, el oído en conclusión estaba dividido en tres partes. Y el oído, vamos a ver que tiene diferente origen, como habíamos visto. Vimos cómo se formó el oído interno, se iba elongando esta vesícula óptica, que era muy temprana en la cuarta semana, y vemos cómo entraba en contacto con el ectodermo de superficie sin vagina, forma la vesícula óptica, y luego íbamos a tener que esta vesícula va a dar origen a lo que es el sáculo y el conducto coclear, y también se iba a formar el utrículo, los conductos semicirculares, conducto no linfático, etc. Vimos cómo se van a formar dentro de este conducto unas membranas y van a formarse tres rampas y va a formarse en el medio el órgano de corte, ¿no? Que nos iba a ayudar para poder escuchar. Listo, chicos. Y acuérdense que el pabellón auricular va a estar formado a partir de estas 6 protuberancias mesenquimatosas que vimos, que luego que van a surgir gracias al primer y segundo arco faríngeo, ¿no?
al primer y segundo arco faríngeo. Listo, chicos. Eso es todo. Es una clase larga. Acabamos. Nos vamos a práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al examen, que es la próxima semana? Van a entrar también esta clase de ojo-oído y también van a venir patologías. De repente puede venirte un coloboma, puede venirte de repente una sordera congénita o afaquia, etcétera. Lo que hemos hablado hoy día. ¿Ya? El examen son 20 preguntas, exámenes diferentes para cada uno y viene hasta la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Ninguna? Percy me pregunta si el próximo miércoles habrá teoría. No, a la hora de teoría va a ser el examen final. Hoy día es la última clase. Ojo y oído es la última clase. La próxima semana es solamente el examen. Y estudien hasta la clase del día de hoy. Les puede venir cualquier tema. Puede venir cualquier tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, chicos, estudien. El examen final tiene más peso. Estudien, no se fíen. O sea, tienen que estudiar, leer. Estudien los que están bajos también para que suban su promedio. ¿Ya? Y los que están bien, mantengan sus notas altas. Mantengan sus notas altas. El, todavía no hemos podido publicar el consolidado 2 porque teníamos que reunir las notas del otro grupo, ya las pasaron, entonces ya tenemos las notas completas y vamos a publicar entre el día de mañana, lo más probable que ya está publicado el consolidado 2. Tenemos hasta el 29, creo, para publicarlo, pero yo creo que estamos llegando al límite. Bueno, chicos, el examen es la próxima clase. Ya lo saben, ya les hemos informado. Ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la práctica. Chao, chao.